Vamos a ver un caso de equivalencia financiera y de cálculo de la reserva matemática o saldo financiero. El enunciado dice así: se intercambian los conjuntos de capitales A y B, donde A está compuesto por estas cuantías y vencimientos, 100 euros en 0, 100 en 1, 100 en 3. Y B son 250 en 2 y X en 4. Determinar la cuantía X si se opera a un tanto efectivo anual del 10%. Y también hay una segunda parte del problema donde vamos a ver cómo se calcula la reserva matemática o cómo evoluciona el saldo de la operación. Para calcular X tenemos dos métodos, método 1, método 2. Lo que hacemos en el método 1 es poner las cuantías que nos ha dicho el enunciado, las cuantías de la operación A y las cuantías de la operación B, salvo justamente la incógnita que no la conocemos. En el caso de la incógnita lo vamos a marcar una celda con color azul. Aquí vendría la cantidad que hace que esto quede cuadrado, pero no conocemos esa cantidad. Bueno, pues el método 1 consiste en calcular el van de ambas operaciones o de ambas partes, de A y de B, y ver la diferencia que hay. Y esa diferencia valorarla justo en el instante en que vence X, que es en 4. Tenemos aquí ya calculado el van, pero no es exactamente el van, porque si hiciéramos el cálculo del van correctamente, lo que habría que hacer es calcular con VNA, abre paréntesis, 10%, punto y coma. Como el van es una operación o una función postpagable, hay que tomar desde el instante 1 hasta el instante 4. Eso se hace dentro de la fórmula del van, se cierra paréntesis y aparte se añade los 100 euros que vencen en 0. Esto que hemos hecho aquí, observar que difiere de la cantidad que estaba calculada antes y lo copiamos acá. Al copiarlo a la derecha tenemos el van de B. Y vemos que hay una diferencia. Esta diferencia la podemos poner aquí. Vamos a copiar y pegar formatos. Copiamos el formato y lo pegamos. Y aquí habría que calcular esta diferencia. Más, tenemos paréntesis, este menos este de acá, cierra paréntesis, por 1 más el 10% elevado al número de periodos necesarios que tenemos que capitalizar. Puesto que este van está calculado en 0, habría que capitalizar 4 periodos. Y vemos que nos da 8701, que es la solución. Ese sería el valor de X. ¿Cómo lo hemos hecho aquí? Pues en este otro caso, lo que hemos hecho ha sido no tomar el van realmente, puesto que empezamos en 0 y hemos tomado las cuantías que hay desde 0 hasta 4. Con lo cual, esto no es el van en 0, sino el valor actual, pero no en 0, sino en n-1. O mejor dicho, en el instante menos 1. Esto es el van en el instante menos 1. Estaría aquí valorado. Con lo cual, si tengo que capitalizar hasta el instante 4, y no estoy en 0, sino 1 antes, tengo que capitalizar 5 años. Por eso estas diferencias capitalizadas 5 años, aquí vemos, elevado a 5, nos dan el mismo resultado. A este van en realidad le llamamos en t igual a menos 1, porque realmente no es el van, sino que es el van un periodo antes de 0. Segundo método. El segundo método nos permite calcular X utilizando Solver. Lo que hacemos es que en la celda amarilla, que sería la incógnita, nos inventamos un valor, por ejemplo 100, calculamos la diferencia entre los dos van, que en realidad, aquí vuelvo a insistir, que por comodidad y rapidez, en lugar del van habíamos puesto el van en el instante t igual a menos 1, lo vamos a corregir indicándolo ahí. Esa diferencia la tenemos acá
y lo que quiero es hacer esta diferencia a 0. Quiero que la celda de color verde sea igual a 0. Para ello lo que tengo que hacer es pedirle a Solver que calcule la celda amarilla para que la operación quede cuadrada. Esto es, para que la diferencia entre el van de uno y el de otro sea 0. Y aquí da igual donde valoremos, puesto que el resultado va a ser 0. Lanzamos Solver con datos Solver y le pedimos que la celda objetivo, que es la J17, que es la celda de color verde, sea 0. Y para ello que cambie la celda de color amarillo, que es la I16. Le pedimos resolver, nos dice que Solver ha hallado una solución, aceptamos y vemos que efectivamente sale lo mismo, 8701. Hasta aquí ya estaría resuelto, ya hemos calculado X y ahora lo que queremos es calcular la reserva, ver cómo evoluciona el saldo. Volvemos a poner los años y A y B, los importes. X ya no es una incógnita, es un dato y tenemos la operación completa. Para calcular la reserva tenemos tres métodos, el método recurrente, el método prospectivo y el método retrospectivo. El método recurrente me permite ir calculando de periodo en periodo apoyándome en el anterior. Y hay dos reservas, la reserva por la izquierda, que la llamamos R-, y la reserva por la derecha, que la llamamos R+. La diferencia está en si consideramos o no justo la cuantía que vence en el instante en el que estemos. Por ejemplo, en el instante 1 vencen 100 por la parte de A, por lo tanto el saldo de la operación, dependiendo de si considero estos 100 o no, será o 110 o justo 100 más, que son 210. Para calcular la reserva por el método recurrente comenzamos y siempre la reserva por la izquierda en 0 tiene que ser 0. Observar que esto no es ninguna fórmula, simplemente es un 0 que hemos puesto ahí. Aquí ya viene una fórmula que te dice que la reserva por la derecha tiene que ser igual a la reserva por la izquierda, que es la celda O12, más lo que hayamos añadido por el lado de A, que es M12, menos lo que vaya por el lado de B, que es N12. Porque estoy considerando que A es el prestamista, puesto que es el primero que entrega, esos 100 los ha entregado A, eso hace que sea el prestamista, y por lo tanto estoy considerando como criterio del signo que la prestación, que son las cuantías que entrega A, son positivas y la contraprestación, que son las cuantías que entrega B, son negativas. Transcurrido un periodo, entendido como reserva por la izquierda, esto se calcula con esta formulita. Es la reserva por la derecha del periodo anterior capitalizada un periodo. Esto es, en nuestro caso, multiplicada por 1 más el 10%. Esta fórmula y esta fórmula se copian hacia abajo y la comprobación de que esto funciona es que al final nos tiene que dar 0. Eso quiere decir que la operación está cuadrada. También podríamos haber calculado X. Vamos a hacerlo. Montamos todas las fórmulas. Imaginemos que esta cifra no la conocemos. La vamos a poner también de color amarillo. Y esa es mi incógnita. Pero imaginemos que yo no lo sé y eso vale 100. Observar que si esto vale 100, aquí ya no está cuadrado. Vamos a poner esta de color naranja. La celda de color naranja debiera ser 0 para que la operación cuadre. Le voy a pedir a Solver o a buscar objetivo que haga que la celda naranja sea 0 para conseguir despejar la amarilla. Lo hacemos, en este caso, vamos a hacerlo con buscar objetivo, análisis y sí, buscar objetivo, y le decimos definir la celda de color naranja con el valor 0, que es lo que quiero que valga, para cambiar la celda de color amarillo, que es la que quiero despejar. Damos a aceptar, dice que la búsqueda con la celda P16 ha encontrado una solución, valor objetivo 0, valor actual 0. Aceptamos y de esta forma hemos calculado también el valor de X.
Luego están los métodos prospectivo y retrospectivo. El método prospectivo es mirando hacia el futuro. Yo me sitúo en un punto, supongamos que estoy en el instante 1, quiero calcular la reserva por la derecha y lo que hago es ver una fórmula que es una diferencia de dos valores actuales al 10%. ¿De qué masa monetaria o de qué corriente de flujos? Pues vemos que es de B, esto es, pero no todo B, simplemente los valores o flujos posteriores al instante de cálculo hasta el final menos el valor actual hasta el instante 1 de los flujos de A, con lo cual es los valores de la contraprestación posteriores a 1 valorados en 1 menos los valores de la prestación posteriores a 1 valorados en 1. Esa fórmula hay que tener cuidado para ponerla, hay que meter dólares donde se deben meter, observar que aquí va desde N14 a N16, el N16 está fijado con dólares pero el N14 no, se deja libre, para que al copiar la fórmula al resto de su columna todo funcione bien. En el caso de la reserva por la izquierda es similar, pero observar que al final restamos una cantidad porque lo que hemos hecho ha sido considerar diferentes masas monetarias. Esto siempre hay que tener cuidado y simplemente hay que ver si se considera o no la cuantía que vence en ese instante. Por el método retrospectivo es algo similar. La diferencia está en que ahora hay que mirar hacia el pasado. Método retrospectivo es mirar hacia el pasado. Nos situamos en el instante 3, reserva por la derecha, y vemos una fórmula que también es diferencia de dos valores actuales, pero luego capitalizados hasta el instante de cálculo, que es 3. También hay que tener cuidado con el método, lleva unos dólares por ahí en el sitio adecuado y nos permite calcular por este método. De los tres métodos, en este caso, el más sencillo es el método recurrente, puesto que montamos la tabla y es mucho más fácil. Bueno, pues ya hemos visto cómo se hace una equivalencia financiera de una operación y además cómo se calcula la reserva matemática por tres métodos. Pues esto es todo en este ejemplo.